Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues es la sexta semana de sesión de clase el día de hoy, ¿no? Estamos cumpliendo 6 semanas, 6 días consecutivos, 16 semanas consecutivos, ¿no? Que estamos repartiendo las clases no presenciales. Muy bien, jóvenes, en esta semana pues nos ha tocado realizar un tema para mí muy práctico y también de uso muy cotidiano, ¿ya? Bueno, esta clase está dirigido para quinto de secundaria, ¿no? Y la clase del día de hoy, como ya les había explicado anteriormente, pues eh, va a ser en este caso muy práctico en la vida social. ¿Por qué, profesor? Usted menciona que la clase del día de hoy va a ser en este caso muy práctico. Jóvenes, cuando nosotros hablamos, en este caso, de términos excluidos, el hombre, por naturaleza, ¿no? En su vida, en su largo proceso de desarrollo, ¿no? Fue excluyendo cosas por necesidad, ¿no? Fue categorizando las cosas por su importancia. Profesor, ¿cómo es eso? Bien es el caso, ¿no? Que el hombre fue descartando, por ejemplo, el entretenimiento, descarta porque primero es la educación, por ejemplo. Entonces, el hombre fue descartando muchas cosas, fue excluyendo muchas cosas de acuerdo a las necesidades, ¿no? Que a él se les atribuía. Profesor, ¿nosotros hemos descartado o hemos excluido? Claro, en la vida, en la sociedad misma se mira mucha exclusión, ¿no? Profesor, por lógica, ¿no? Y esa exclusión, por ejemplo, es al momento eh, de tener algunos amigos. Uno tiene algunos amigos, ¿no? En este caso, y profesor, son amigos porque tienen algo en común, comparten algo en común. Por ejemplo, puede ser, profesor, en este caso, edad, ¿no? Es fundamental para poder tener amigos. Y si uno es menor o es mayor, lo pueden excluir en un grupo de amigos. ¿Por qué? Porque no cumple ciertos requisitos para estar dentro de ese grupo de amigos. Entonces, pues, así nosotros vamos a llegar a excluir muchas cosas incluyendo, ¿no? Incluyendo pues en la sociedad, ¿no? Y en todo, en este campo, en ese campo pues todo el conocimiento o todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Vamos a llegar a excluir en este caso. Profesor, por ejemplo, no al momento de tener una carta para una cena. Entonces tú vas excluyendo, ¿no? Con los platos que más a ti te puedan gustar y agradar. Y excluyes, ¿no? Los platos que no te gustan. Entonces, profesor, siempre la exclusión va a estar inminente en el hombre. El hombre siempre va a excluir en este caso. Pues cuando hablo de exclusión no me voy a referir tampoco al racismo, pero de hecho en la actualidad no se da con gran magnitud. Entonces sí se excluye, por ejemplo, por orden ideológico también, ¿verdad? Si uno tiene diferente ideología del otro, se le excluye. Entonces hay exclusión de todos tipos, jóvenes. Y por general, yo le voy a hablar pues que exclusión tiene que ser, tiene que compartir algo no en común, algo lógico para que pueda estar inmerso dentro de un conjunto. Entonces, a eso vamos a llamar jóvenes exclusión. Entonces, la clase del día de hoy va a llamarse término excluido. Vamos a saber pues en qué consiste el término excluido. Muy bien, pues jóvenes, iniciemos con algunos conceptos previos que debemos aprender, ¿no? Para poder dominar este tema de términos excluidos. Ya he explicado que términos excluidos era inherente al hombre, ¿no? Que está en el hombre es excluido hasta por necesidad, porque el hombre siempre va a dar prioridad a algo, ¿no? Y esas prioridades le hacía al hombre que excluya otras cosas. Por ejemplo, alimentación es más prioritario que hasta incluso una educación. Entonces, por eso el hombre va a excluir, ¿no? Por dar prioridad, por dar por sus distintas necesidades. Entonces,
En la actualidad se excluye, sí, se excluye, ¿no? Por género, por raza, edades. Vamos a encontrar todo tipo de exclusión, jóvenes, y nosotros tenemos pues que darnos cuenta incluso por lógica, nada más. Entonces, para poder hablar de exclusión, jóvenes, en este caso, pues tenemos que hablar desde un campo semántico, partir desde un campo semántico. Cuando hablamos del campo semántico, estamos hablando pues de una disciplina, ¿no? De la lingüística, que se encarga de los estudios de qué? De los significados de las palabras. Entonces las palabras van a estar inmersos en un campo semántico. Entonces, profesor, muchas palabras, ¿no? Van a estar en diversos campos semánticos, como puede ser relación de sinonimia, relación de antonimia, relación en este caso hipónimos, hiperónimos. ¿No? Entonces, profesor, si hablamos de un campo semántico, no estábamos hablando de todas esas relaciones. Profesor, cuando hablamos de un campo semántico, pues estamos hablando de un conjunto de palabras que comparten, ¿qué cosa? Semas comunes. Entonces, profesor, ¿qué son semas? Son cualidades que estas palabras, ¿no? O significados o características que van a tener en común estas palabras. Entonces, estos son semas. Por ejemplo, yo te digo llama, te digo vicuña, te digo alpaca, y está la imagen de alpaca, y no, y te digo guanaco. Entonces, ¿qué semas comunes tienen este conjunto, no? En este caso de significados. Llama, te estoy diciendo vicuña, alpaca, guanaco. Entonces, profesor, ¿qué semas comunes van a compartir esto? En primer lugar, son camélidos, cuadrúpedos. ¿Qué más? ¿Viven en las alturas o no? Sí, viven en las alturas, poseen lana textil, ¿no? Todos poseen lana, por eso como viven en las alturas, ¿no? Entonces su cuerpo se ha adaptado, pues poseen gran cantidad de lana. Y por último, viven en zonas andinas, profesor. Son animales, en este caso, del Ande. Entonces, esas son las temas en comunes que van a compartir, en este caso jóvenes, la llama, la vicuña, la alpaca y el guanaco. Entonces, todo esto son, son un campo semántico, ¿no? Y que tienen semas en común. Entonces, desde ese principio tenemos que partir para poder entender que es un término excluido. Algunas palabras comparten o tienen algo en común, o tienen semas en común, ¿no? Entonces, profesor, tú tienes que saber agrupar esas palabras. Cuando tú logras agrupar esas palabras, bueno, pues te va a ser fácil excluir. Y profesor, ¿para qué vamos a excluir? Solamente servirá pues para examen tipo admisión en este caso. No, jóvenes. Bueno, a ustedes, como están en quinto de secundaria, de hecho estoy haciendo ¿no? O con un nivel más preparatorio, con algunas preguntitas de la San Marcos. Sin embargo, no excluir, en este caso excluir, en este caso términos excluidos, no va a servir pues para hacer trabajos de investigación o para crear textos. ¿Qué idea va a ser más fundamental que otra? ¿Y por qué pongo esta idea? ¿Por qué no pongo la otra? Entonces hay que tener cuál tiene más relevancia y cuál no. Entonces nos sirve, nos va a servir en la vida práctica. Entonces, sigamos pues con los conceptos de términos, en este caso excluidos. Profesor, en primer lugar, ¿no? Vamos a conocer su etimología, ¿ya? Etimológicamente, la palabra término excluido, ¿no? En este caso, jóvenes, deriva del latín terminus, que en este caso va a significar palabra, y del latín excludere, ¿no? Que es sacar o excluir a alguien de un conjunto, en este caso, o recinto, dejando cerrado, dejándolo afuera, ¿no? Excluir, sacar. Entonces, profesor, término excluido, en todo caso, si me dices que es de la palabra terminus y excludere, que es sacar, pues, etimológicamente, términos excluidos será excluir o extraer. ¿Qué cosa? Palabras, ¿ya? Profesor, vamos a excluir esas palabras, vamos a sacar esas palabras que no tienen sentido lógico, profesor, que no están dentro de un mismo campo semántico, que no cumplen o no tienen características comunes que las otras. Entonces hay que ver, va a haber muchas formas de excluir, ¿no? Diversos tipos de exclusión. Entonces lo vamos a ver más adelante. Definición. Profesor, ¿qué vendría entonces a ser términos excluidos? Bueno, pues
En este caso es un ejercicio, ¿no? Y consiste en identificar. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué vamos a identificar, profesor? Una palabra. Se identifica en este caso, en este tipo de ejercicios, una palabra que no tiene en este caso similitud o relación no semántica, que no comparte las mismas características, que no tiene las mismas cualidades o idénticas cualidades. ¿Ya, jóvenes? Entonces, que no está comprendida en el mismo campo semántico, podemos decir. Entonces, ahí está. Eso es, en este caso, no términos excluidos. Es identificar una palabra que no tiene similitud ni relación dentro de un campo semántico, que no va a compartir cualidades, características y no va a tener semas en común. ¿Ya, jóvenes? A eso quiere decir términos excluidos. Y para entender mejor, pues término excluido es aquella palabra que representa algo diferente, contrario o más alejado del campo semántico, definido por la base o las demás alternativas. Entonces, profesor, en este tipo de ejercicios tenemos que sacar palabras que no están incluidos dentro de un conjunto que comparten semas en comunes. O también, profesor, hay algunos que sí comparten semas en comunes, pero hay otros que tienen menos características y otras que tienen más características. Entonces también a veces tienes que sacar el de menor grado. Entonces, profesor, son aquellos pues palabras que están alejados, ¿no?, del campo semántico, ¿ya? Y estas se definen en un conjunto, en un grupo de palabras. Y ese grupo de palabras comparten cualidades, ¿no?, idénticas. Por ejemplo, profesor, yo tengo gato, tengo en este caso leopardo, tengo león, tengo lobo y tengo un puma. Ahí está, en las imágenes lo pueden ver. Gato, leopardo, león, lobo, puma. ¿Qué tienen en común todas las imágenes que les estoy representando? En este caso, profesor, van a tener en común, ¿no?, que son animales felinos. Ya está. Entonces, todo en común son animales felinos. Entonces, ¿cuál no cumple ese requisito de ser un animal felino? En en estas imágenes, pues el que no va a cumplir el requisito va a ser el lobo, porque el lobo vendría a ser de la familia de los cáninos y no sería un felino, profesor. Entonces se está excluyendo. De esa manera vamos a excluir muchas cosas, no solamente por sus características, cualidades, sino gramaticales. Tienen que compartir tanto física, interna, externamente, objetiva, subjetivamente, algunas cualidades. Entonces, por lógica, también tenemos que excluir muchas cosas y ver muchas alternativas. ¿Jóvenes? Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá, en este caso, una pregunta con sus respectivas alternativas. Música. ¿Cuál es el término que excluiríamos, ¿no?, en este ejemplo? Tono, módulo, compás, ritmo, armonía. Les puedo dejar un momento, ¿no?, para que lo puedan pensar y para que puedan estar resolviendo en este caso este ejercicio. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Profesor, la respuesta es muy sencilla, pues sería en este caso módulo. ¿Por qué, profesor? Porque una música va a tener tono, va a tener compás, va a tener ritmo, va a tener armonía, pero el módulo no es un término que se usa en la música o que está inmerso dentro de la música. El módulo estaría inmerso más que nada en un campo de ingeniería, en este caso de arquitectura, ¿no? Arquitectónico, ¿ya? Entonces, profesor, ¿no?, es un diseño, módulo o dentro de un campo arquitectónico. Entonces, profesor, toma como base para dimensionar diferentes tipos de edificios. Entonces no estaría pues dentro, inmerso, ¿no?, en de el conjunto o en las temas en común que comparte. Entonces así tenemos que resolver, jóvenes, los tipos de ejercicios. Entonces dice, respuesta, el término que se excluye es módulo porque no cumple con la relación múltiple o no cumple con los requisitos o no tiene semas en común con el otro conjunto de palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, al momento de responder. Igual, acá tenemos una imagen, ¿no?, donde vemos frutas y también vemos un martillo, profesor. Es igual, ¿no? Profesor, en esta ocasión pues tenemos que eliminar el martillo porque no tiene nada que ver dentro del conjunto de frutas. Ahí está. Entonces, así es el término excluido y se excluye de diversas formas.
¿no? Por lógica, de diversas partes. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado. A ver, entonces prosigamos en este caso, ¿no? Con la clase del día de hoy, jóvenes. Entonces ya hemos aprendido, profesor, eh, la definición en este caso de términos excluidos. Como le decía, no solamente se va a excluir en un nivel de significado, también se puede excluir en un nivel del significante. Por ejemplo, profesor, yo les puedo decir comer, cocina, mesa, casa, peluche. Entonces, profesor, ¿qué términos incluirían ahí? Comer, cocina, ¿qué más dije? Casa, peluche. Entonces, ¿qué términos incluirían ahí? No solamente en un término de significado, sino de significante. Excluiría comer porque sería verbo y las demás palabras serían sujetos. Entonces, tenemos que buscar de diversas maneras cómo vamos a excluir. Y de hecho, en los exámenes de admisión, ¿no? Te hacen confundir, ¿no? En muchos aspectos. No solamente guiar, dejarte guiar rápido, sino poder pensar un poco, poder razonar y poder tener una intuición lógica para poder resolver estos tipos de ejercicios. Muy bien, sigamos entonces. Profesor, ejemplito más pues para entender este caso, en este caso, ¿qué vendría a ser términos excluidos? Tengo la palabra amor, cariño, estima, caricia, querer. ¿Qué término excluiría acá, jóvenes? Muy bien, en este caso, pues, profesor, ¿no? Excluiría caricia. ¿Por qué? Porque amor, cariño, estima, querer son sentimientos positivos que se da a una persona, ¿no? Pero caricia, profesor, ya sería el estímulo, ¿no? Que le das después de ese sentimiento. Entonces, profesor, ya sería el efecto que le das caricia. Como decir beso sería un efecto de un cariño. Entonces, como una caricia sería efecto, ¿no? De amor. Entonces, profesor, caricia estaría excluyendo pues en este conjunto de palabras. Entonces, hay que ver el significado y también el significante, jóvenes. Hay que ver y observar detenidamente, ya en estos tipos de ejercicios. Por ejemplo, tenemos la palabra o la premisa música. En las alternativas, profesor, tengo sílaba, número, lingüística, carácter, cardiólogo. A ver, vean acá, jóvenes. No he dicho que se va a excluir no solamente en un nivel del significado, sino también del significante. Hemos dicho que el significante es el plano de la expresión, significado del plano del contenido. Ahí está. Cuando hablamos del significado, nos hablamos del concepto, y cuando hablamos del significante, hablamos de la escritura o de la expresión, tanto este sea oral o escrita. Entonces, profesor, acá tengo mi premisa música. ¿Cuál creen ustedes que sea la alternativa que debo excluir? Son preguntas que se hacen en tipo examen de admisión. Tengo las alternativas: A, sílaba; B, número; C, lingüística; D, carácter; E, cardiólogo. Bueno, pues profesor, en esta parte no se debe excluir la palabra carácter. ¿Por qué? Música, profesor, es una palabra esdrújula, así como sílaba, así como número, así como lingüística, así como cardiólogo. Entonces, carácter, profesor, en este caso sería grave o llana. El profesor sale pues de este conjunto, ¿no? De palabras que son esdrújulas, que comparten sema en común, que son palabras esdrújulas. Entonces, jóvenes, les estoy diciendo no solamente en un nivel de significado, sino también en un nivel de significante. Profesor, último, tengo mi premisa signo. Y mis alternativas tengo A punto, B coma, C guión, D tilde, E paréntesis. Entonces, profesor, ¿cuál sería la alternativa que debo descartar, que debo excluir en esta pregunta? Signo. ¿Es algo general, sí o no? Entonces, cuando hablamos, en este caso, de algo género, estamos hablando de hiperónimo. Y cuando hablamos de especie, hablamos de hipónimo. Ahí está, profesor. Entonces, relación, en este caso, de hiperonimia, hiponimia. Signo. ¿El punto es un signo? Sí.
¿La coma es un signo? Sí. ¿El guión es un signo? Sí. ¿El tilde es un signo? En este caso, no. La tilde no va a ser un signo. La tilde va a ser un gráfico, una grafía. ¿Para qué se utiliza la tilde, profesor? Para poder, en este caso, dar o distinguir significados. ¿Ya, jóvenes? Distinguir significados. Por ejemplo, yo te puedo decir, eh, a ver, sábana y sabana. Sábana, profesor, de poner en un colchón, y sabana, pues, de las llanuras de África, en las selvas de África. Ahí está. Entonces, la tilde, profesor, va a ser un gráfico, ¿no? Para poder distinguir el significado de las palabras. Pero paréntesis también va a ser un signo, profesor, en este caso, pero signo que denotan pausa, ¿ya? Entonces, profesor, tilde estaríamos excluyendo, ¿no? En estas preguntas. Por ejemplo, acá, profesor, alternativa D, y acá también, pues, alternativa D. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que tener mucho cuidado, jóvenes, en estos tipos de ejercicios. Porque muchos pueden decir, es fácil, profesor, ¿no? Pero en sí, sí necesita poco de criterio, poco de raciocinio, pues, para poder resolver estos ejercicios. Muy bien. Estructura. Vamos a tener ejercicios con premisa, ¿no? Que presenta una premisa y cuatro términos de opción múltiple relacionado por un campo semántico. Ya está. Profesor, ahí. Ahí está la premisa, profesor. Estas son las alternativas. ¿Ya? Entonces, profesor, ejercicio con premisa. Me van a dar una premisa en mayúscula, ¿no? En todas las preguntas de tipo examen de admisión dan con mayúscula. Ya me dan, profesor, una premisa y me dan cinco alternativas. En la cual me tengo que guiar según la premisa, ¿no? ¿Qué cualidades comparten las alternativas y cuál no para poder excluir? En este caso, profesor, tengo mi premisa Europa. Europa, ¿qué tema en común tiene, profesor? En este caso, pues, es un continente. Oceanía, ¿tiene o comparte esa característica que sea un continente? Sí. Asia, sí. África, también, profesor. Antártida, ¿se considera continente? Sí. ¿Y Antártico? Profesor, Antártico ya sería como un adjetivo, ¿no? Está calificando un adjetivo que denota, pues, una persona fría, una persona congelada, ¿no? O algo helado, en este caso, Antártico. Entonces, profesor, no cumpliría, ¿no? Con los requisitos que ésta tiene que tener con la premisa. ¿Ya? Entonces, las demás alternativas sí comparten, ¿no? La sema de la premisa. Entonces, profesor, ¿no? Tenemos que guiarnos en este tipo de ejercicios con premisa de esta de acá, de la premisa. ¿Ya, jóvenes? Disculpen, ahí está, de la premisa. Entonces, Europa sería la premisa y la respuesta sería Antártico. Ejercicios, en este caso, jóvenes, sin premisa. Acá hubo un error, disculpen, ¿no? Ejercicios, en este caso, sin premisa. Disculpen. Es por la falla, jóvenes. Ahí está. Profesor, la opción está formada por cuatro palabras de opciones múltiples que se relacionan en un campo semántico. Acá ya no te van a dar premisa, jóvenes, ¿no? Por eso es ejercicio sin premisa. Pero sin embargo, en estas cinco alternativas que te van a dar, en estas opciones que te van a dar, ¿no? Tienes que excluir la palabra que menos relación guarda con el resto. Entonces acá tienes que tener mucho cuidado y ver qué en común tienen todos estos conjuntos de palabras y qué palabra no tiene las mismas características que el resto. Por ejemplo, tengo la alternativa A, habla; B, olfato; C, gusto; D, tacto; E, oído. Entonces, ¿qué en común tienen todas estas palabras? Profesor, son en este caso, pues, sentidos, ¿no? Para poder percibir. Y profesor, el oído percibe, ¿no? El tacto también percibe, gusto también percibe, olfato también percibe. En este caso, profesor, habla no tiene nada que ver, ¿no? En estas cinco alternativas. Entonces, profesor, ahí están las alternativas. Y pues la respuesta sería habla. ¿Ya? Porque no tiene nada en común con las demás alternativas. O no comparten características comunes. 4. Clasificación de términos excluidos. Vamos a tener tipos y clases de términos excluidos. La más común que se usa, jóvenes, en tipo examen de admisión es la exclusión por sinonimia. Se excluye el término que no es sinónimo de los demás. Te pueden dar bien con premisa o bien sin premisa. Eso tú tienes, ¿no?, que dar cuenta. Profesor, para poder aprender, en este caso, términos excluidos, jóvenes tienen que aprender, pues, el
pasaje lexical que tiene nuestro idioma castellano. Mientras más leen, ¿no? Más pasaje lexical van a tener, por ende, más fácil se le va a hacer excluir, más fácil se le va a hacer, profesor, ¿no? Integrar en un mismo campo semántico o distinguir las semas comunes que tienen las palabras. Entonces, ¿no? En todo caso, la lectura es fundamental en estos tipos de materias. A ver, por ejemplo, profesor sinónimo hemos dicho que se excluye, ¿no? Términos que no son sinónimos. Bien pueden ser antónimos o bien pueden tener otros significados. Entonces, profesor, sinonimia son palabras que tienen significados semejantes o iguales. ¿Ya? Ahí está, profesor. Por ejemplo, tengo incriminar. A, acusar, B, imputar, C, indicar, D, ¿no? Y E, inculpar. Entonces, ¿cuál sería acá, profesor? Remembrar sería la D, ¿no? Acusar la A, B, imputar, C, indicar, D, remembrar e inculpar. Entonces, acá, ¿cuál deberíamos excluir? Primero, ¿no? Tendrías que ver el significado, en este caso, de incriminar. ¿Qué es incriminar, profesor, en este caso? Jóvenes, incriminar no es un efecto, en este caso, ¿no? De castigo, ¿ya? Incriminar. Entonces, profesor, los demás tienen que cumplir el mismo criterio de significado para poder, ¿no? En este caso, para poder, profesor, tenerlo en el grupo y uno no tiene que tener el mismo significado y tenemos que excluir. Muy bien. En este caso, pues, incriminar es acusar a una persona de un crimen o un delito grave. Ahí está, incriminar. Acusar, sinónimo. Imputar, en este caso, también es sinónimo. Sindicar, también, profesor, es sinónimo de incriminar. Inculpar, sí. Remembrar, profesor, remembrar más o menos sería como castigar, ¿no? Profesor, ya no sería, pues, en este caso, un castigo fuerte, ¿no? Sino remembrar sería como, profesor, en este caso, volver por un mismo camino, darle, profesor, una salida, una enseñanza, remembrar. ¿Mejores? Entonces, remembrar sería el término que vamos a excluir por el significado. El significado no es semejante al resto. Incriminar es sinónimo de acusar, imputar, sindicar, inculpar, menos de remembrar. ¿Mejores? De hecho, no. Tu padre no te puede decir, tu papá te remembró, ¿no? Por tus calificaciones malas. Tu papá te castigó, pero ese castigo no es, pues, de gran magnitud, sino es para un aprendizaje o para una lección, se puede decir en este caso. Entonces, remembrar saldría del significado de incriminar. También tenemos por afinidad semántica. Se excluye la palabra que no comparte el tema consciente de los demás. Por ejemplo, profesor, tengo ático. Acá, jóvenes, con afinidad semántica, con semántica estamos refiriendo al significado. Y profesor, acá se va a excluir la palabra que no comparte los significados o no tengan significados idénticos o algunas características, ¿no? Que comparten las demás palabras. Ya, en este caso. Entonces ahí está, profesor. No comparten tema, en este caso dice coincidente de los demás. Vemos, nuestra alternativa es ático. Ya está, ático, profesor. Ático es, ¿no? La parte más alta de una casa. Ático. Copa, profesor. Copa vendría a ser la parte alta, ¿no? Eh, en este caso, pues, de un cerro, ¿no? También puede ser. O como también, profesor, puede ser, ¿no? En este caso, la parte más alta, ¿no? De una montaña. Copa. Cima, profesor, también la parte más alta de una montaña. Cúpula, profesor, ¿qué vendría a ser cúpula? Pues cúpula, profesor, vendría a ser la parte, ¿no? Más alta. En este caso, pues, la parte más alta de una bóveda, ¿no? Entonces ahí está, profesor, cúpula. Profesor, sombrero es, bueno, es una prenda de vestir, ¿no? Que se pone en la parte alta, o sea, en la cabeza. Coronilla en la parte más alta de la cabeza. Entonces, ¿qué término debía excluir acá, profesor? Copa, cima, cúpula, coronilla. Copa, en este caso, pues, ¿no? Es la parte alta, cima también es una parte alta, cúpula es una parte alta de una iglesia, coronilla la parte alta de una cabeza, pero sombrero no es la parte alta de nada.
Si no, sombrero es una prenda de vestir que se pone en la cabeza. ¿Ya, jóvenes? Entonces, sombrero, pues, profesor, sería la alternativa que debemos excluir en este caso. Y acá, profesor, sería la alternativa también D, ¿verdad? Ahí está. Sigamos con algunas clasificaciones de términos excluidos de género, especie. Se excluye el término que no sea una especie perteneciente a un mismo género. En este caso, jóvenes. ¿Ya? Cuando hablamos de género estamos hablando de hiperonimia, cuando hablamos de especie hablamos de hiponimia. Entonces, profesor, la hiperonimia es el género, hiponimia sus especies. Entonces, acá tenemos que excluir, ¿no? Una palabra que no pertenece a la misma especie del género que se presenta en la premisa. Por ejemplo, profesor, tenemos instrumento. A, piano, B, violín, C, tambor, D, charango, E, guitarra. El género son instrumentos. ¿Qué en común tienen piano, violín, tambor, charango, guitarra? Que son instrumentos. Pero ¿cuál debemos excluir acá, profesor? En este caso de género especie, ¿no? Se dice que tenemos que excluir el término, ¿ya? O la alternativa, en este caso, que no comparte las características de especie con los demás. ¿Ya? Entonces, profesor, cohipónimos, que no sean cohipónimos en este caso. ¿No? Hablamos de términos ya específicos, ¿no? Porque ustedes están en quinto y deben dominar todos esos términos. Entonces, profesor, hipónimo. Uno no es hipónimo del resto. Entonces, ¿cuál debemos excluir? La alternativa, profesor, en este caso tendría que ser la C. ¿Ya, jóvenes? Tambor. ¿Por qué tambor, profesor? Porque tambor es un instrumento de percusión. En cambio, piano, violín, charango y guitarra son instrumentos de cuerda. ¿Piano, profesor, es cuerda? Sí, jóvenes, piano es un instrumento de cuerda. Entonces, tambor es percusión, profesor. Lo excluiríamos. Ahora, cogeneridad. Cuando hablamos de co, es juntamente, jóvenes. Cogeneridad juntamente. Cogenérico es que parte de una misma rama, jóvenes, que son, tienen muchas características iguales. Entonces se excluye la palabra que no sea específica y que no pertenezca al mismo género de los demás. Es cogeneridad. Compartir rasgos comunes. Cogeneridad. Por ejemplo, yo tengo caoba, que es un árbol que en este caso sirve pues para crear madera. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? Profesor, tengo A, cedro, B, roble, E, eucalipto, D, pino, E, helecho. ¿Cuál sería el término que debemos excluir en este caso? Profesor, cedro también es un árbol que sirve pues en este caso para poder producir madera. Roble de la misma madera, de la misma manera. Eucalipto igual. Pino también. El hecho pues profesor es un arbusto, ¿no? Que crece en este caso en las riberas. El hecho, como un arbusto. No es un árbol, profesor. Entonces, no es cogenérico, profesor. No comparten el mismo género que los demás. Entonces, pues, es un arbusto, en cambio los demás son árboles. Entonces ahí está de cogeneridad. ¿Vamos a encontrar tipos, ejercicios tipos así? Sí, claro, lo vamos a encontrar. ¿Qué más vamos a tener, profesor? De casualidad. Se excluye el término que no representa la relación de causa-efecto con la premisa o viceversa, jóvenes. En este caso, ¿no? La premisa puede ser una causa y nosotros tenemos que buscar su efecto. O la premisa puede ser un efecto y nosotros tenemos que buscar, en este caso, su causa. Entonces, ¿es fácil el ejercicio? Sí. Por ejemplo, desgracia. A ver, desgracia, profesor, sería en este caso una causa. Entonces, ¿cuál sería su efecto de esa desgracia, profesor? Pavor, A, B, grito, C, abrazo, D, angustia e desesperación. Profesor, en una desgracia va a haber pavor, va a existir el grito, va a existir la angustia, va a existir la desesperación, pero en una desgracia en la cual como estamos viviendo es poco probable que pueda existir un abrazo, porque abrazo no solamente se da en las desgracias, ¿no? También se da en momentos alegres. Entonces, profesor, acá excluiríamos abrazo porque no sería en este caso un efecto de desgracia. No solamente es de causa-efecto, sino quizás la premisa puede ser efecto y ustedes en las alternativas pueden buscar su causa. ¿Jóvenes? Entonces hay que tener también mucho cuidado en eso. Por relación múltiple, se excluye la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica necesaria con la premisa. Profesor, no solamente vamos a hablar de causalidad, de sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia. Entonces, profesor, no solamente de eso vamos a tener términos excluidos, sino de relación múltiple.
Por lógica y por razonamiento tenemos que saber ordenar todas las cosas que nos rodean y excluir una cosa que no está inmersa en la otra. Ese orden pues te hace también mejorar en un aspecto en las matemáticas, por ejemplo. Bien, entonces, profesor, ¿no? Relación múltiple, se excluye la palabra que no tenga ni una relación lógica necesaria con la premisa. Por ejemplo, barco. A, proa. B, mar. C, buque. D, iceberg. E, embarcación. En este caso, relación múltiple, va a haber muchas relaciones. Por ejemplo, barco y proa. Barco en este caso sería, profesor, un todo. Proa sería su parte. Ahí está, profesor. Hay relación de parte, todo. Profesor, barco y mar. Barco en este caso sería, profesor, elemento. Mar sería, profesor, zona geográfica. Barco está en un mar. ¿Tiene relación? Sí. Barco y buque, profesor, relación de hiponimia, no de especie. Ahí está, barco y buque. Ahora, barco, embarcación, sí, profesor, tiene también relación. Pero barco con iceberg, ¿tendrá relación? No, profesor, no tiene, un barco no tiene relación con iceberg. Iceberg es gran bloque de hielo, ¿no? Que está flotando en el mar. Bueno, pues también flota como el barco, sí, pero tiene menos relación o poca relación con el barco. Ahí pues solamente hemos visto, profesor, en la película de Titanic, ¿no? Que lo destruye el barco y quizás haya una relación por eso. Sin embargo, pues no es una relación lógica. Entonces, la alternativa sería D, de dado, iceberg. Ahí está. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en todos esos aspectos. Muy bien, jóvenes, ha sido la clase por el día de hoy. Espero pues que hayan entendido los términos excluidos, ¿no? Y nos vemos más tarde en la plataforma Zoom resolviendo algunos ejercicios que la voy a presentar para que ustedes puedan participar. Hasta más tarde, nos vemos, jóvenes.